Las ancianas deben quedarse en su cuarto y no molestar en la sala. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas mientras Verónica me agarraba del brazo frente a sus invitados elegantes. En ese momento, con 72 años, Isadora Herrera desapareció. Me convertí en la que molesta, la carga heredada, la sombra que debe esconderse. Pero lo que Verónica no sabía, lo que nadie en esa mesa de ejecutivos importantes sabía, era que la mujer que acababan de humillar guardaba bajo su cama un tesoro de 5 generaciones, un recetario que contenía más poder del que cualquiera de ellos podría imaginar. Esa noche, mientras empacaba mi maleta con manos temblorosas, no sabía que estaba a punto de descubrir algo extraordinario, que a los 72 años, la vida apenas comenzaba. El momento que cambiaría todo llegó un martes por la noche. Verónica había organizado una cena importante para gente de su trabajo, ejecutivos y directores que podrían ayudarla en su carrera. Durante toda la semana había estado planeando el menú, insistiendo en que todo tenía que ser sofisticado y moderno. Yo había pasado 2 días preparando cada detalle. Había hecho mi mejor esfuerzo. Camarones al coco, arroz con azafrán, un postre de 3 leches que era mi especialidad. La mesa estaba perfecta, con la vajilla de porcelana que Verónica reservaba para ocasiones especiales. Los invitados llegaron puntuales, hombres en trajes caros y mujeres con vestidos elegantes. Desde la cocina, yo podía escuchar sus conversaciones sobre negocios, inversiones, oportunidades. Verónica reía con esa risa falsa que usaba cuando quería impresionar a alguien. Después de servir el primer plato, regresé a la cocina para preparar el segundo. El aroma de mi comida llenaba toda la casa y pude escuchar los elogios de los invitados. ¡Qué delicia! ¿Dónde conseguiste esta receta? Tienes que darme el contacto de tu chef. Mi corazón se llenó de orgullo. Era mi comida la que estaba causando esas exclamaciones de placer. Mis recetas familiares las que estaban impresionando a esos ejecutivos importantes. Por un momento, me sentí valorada, aunque fuera desde las sombras. Fue entonces cuando decidí salir de la cocina. No tenía una intención específica. Tal vez solo quería ver las caras de satisfacción de los comensales. Tal vez necesitaba sentirme parte de algo por una vez. Caminé hacia el comedor con una pequeña sonrisa, pensando que podría recibir algún elogio directo. Pero Verónica me vio acercándome. Su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa amable se transformó en una mueca de horror. Se levantó de su silla tan rápido que casi la tumba, y caminó hacia mí con pasos decididos. Me tomó del brazo con firmeza, sin que los invitados pudieran darse cuenta, y me susurró al oído con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Las ancianas deben quedarse en su cuarto y no molestar en la sala. Vete ahora mismo. El mundo se detuvo por un segundo. Ancianas. Molestar. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas afiladas. Miré hacia la mesa donde estaba Damián, esperando que hubiera escuchado, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era yo para él. Pero Damián apartó la mirada. Por un instante pude ver dolor en sus ojos, una lucha interna entre el amor que me tenía y la lealtad hacia su esposa. Y después, como un cobarde, simplemente miró hacia su plato y continuó comiendo. Esa noche, después de que los invitados se fueran y la casa volviera al silencio, me quedé sentada en mi cama abrazando el recetario de mi abuela. Las lágrimas caían sobre las páginas amarillentas mientras releía las notas escritas a mano. «Nunca olvides quién eres, mijita», decía una nota en la receta del postre 3 leches. «Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti». Había pasado los últimos años de mi vida siendo invisible, siendo útil, siendo todo lo que otros necesitaban que fuera. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿qué necesitaba yo? La respuesta llegó con la claridad del amanecer. Necesitaba recuperar mi dignidad. Necesitaba recordar que Isadora Herrera no había nacido para ser la sirvienta de nadie, ni siquiera de su propio hijo. A las 5 de la mañana siguiente, como siempre, me levanté. Pero esta vez no fui a la cocina a preparar el desayuno de otros.
Fui a mi armario y saqué la maleta pequeña que había usado cuando me mudé a esta casa. Con manos temblorosas pero decididas, empecé a empacar mis pocas pertenencias. El recetario de mi abuela fue lo primero que guardé. Después mi ropa, las pocas fotografías que tenía, los pequeños tesoros que habían sobrevivido a todos mis cambios de vida. Al final, solo necesité media maleta. 72 años de vida reducidos a tan poco. Antes de irme, dejé una nota sobre la mesa de la cocina. No era larga, no era dramática. Solo decía, para no molestar más, Isadora. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí algo que no había experimentado en años. Miedo, sí, pero también una extraña sensación de libertad. No sabía hacia dónde iba, no tenía un plan, no tenía mucho dinero. Pero por primera vez en mucho tiempo, las decisiones sobre mi vida las iba a tomar yo. El sol apenas comenzaba a salir sobre Medellín cuando caminé por esa calle por última vez. En mi bolso llevaba el recetario de mi abuela y en mi corazón una determinación que creía perdida para siempre. A los 72 años, Isadora Herrera estaba a punto de descubrir que su historia todavía no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. El apartamento que encontré en el barrio La América era diminuto, apenas 40 metros cuadrados en un edificio de ladrillo rojo que había visto mejores días. Pero cuando el arrendador, un hombre mayor con ojos bondadosos, me entregó las llaves, sentí algo que no había experimentado en décadas. Este lugar, por pequeño que fuera, iba a ser completamente mío. La primera noche fue la más difícil. El silencio era abrumador después de tantos años escuchando los sonidos de una casa llena. No había el murmullo de la televisión de Damián, ni los tacones de Verónica subiendo las escaleras, ni el zumbido constante del refrigerador industrial de acero inoxidable. Solo el silencio y yo, frente a frente por primera vez en años. Me senté en el único mueble que tenía, una silla plástica blanca que había comprado en el almacén de la esquina, y abrí mi recetario. Mis dedos temblaron mientras pasaba las páginas hasta encontrar una receta simple. Huevos pericos con arepa. Algo solo para mí, nadie más. Mientras cocinaba en la pequeña estufa de 2 puestos, el aroma familiar me tranquilizó. Pero cuando me senté a comer, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, pude saborear realmente mi propia comida. No estaba pendiente de si a Damián le faltaba sal, o si Verónica aprobaría la presentación. Era solo mi comida, preparada por mí, para mí. Esa primera chispa de autonomía me llenó de una mezcla extraña de terror y euforia. ¿Era esto lo que había estado perdiendo todos estos años? ¿La simple capacidad de tomar decisiones sobre mi propia vida? Los días siguientes fueron un aprendizaje constante. Tenía que administrar mis pocos ahorros con cuidado extremo. El dinero que había guardado durante años, peso a peso, sin que nadie lo supiera, ahora era mi única seguridad. Cada compra era una decisión calculada. Arroz o pasta, jabón para lavar ropa o jabón para bañarme, pero también había una libertad embriagante en esas decisiones. Por primera vez en décadas, yo elegía qué comer, cuándo levantarme, cómo pasar mis días. No había horarios impuestos por otros. No había expectativas que cumplir más que las mías propias. Al tercer día, mientras exploraba el barrio, me di cuenta de algo que me llenó de esperanza. Este no era como el barrio elegante donde vivía Damián, con sus casas grandes y sus jardines perfectos. Aquí había vida real. Madres colgando ropa en los balcones, niños jugando fútbol en las calles estrechas, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y verduras frescas. Y había algo más. Olores. Olores de comida casera que salían de cada ventana. Sancocho, arepas recién hechas, el dulce aroma de las empanadas friéndose. Era un barrio que sabía lo que era la comida de verdad, no los platos sofisticados que obsesionaban a Verónica. Fue en el mercado de la esquina donde tuve mi primera revelación. Mientras compraba yuca y plátano verde, escuché a una señora quejándose con la vendedora. Ya no hay quien haga empanadas como las de antes. Todo lo que venden ahora está lleno de químicos y no tiene sabor. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué. «Disculpe, señora», le dije con voz tímida.
Yo sé hacer empanadas como las de antes. Tengo la receta de mi abuela. La mujer me miró con curiosidad. ¿De verdad? ¿Y dónde las vende? Por un momento me quedé sin palabras. No las vendía en ningún lado. Ni siquiera había pensado en vender nada. Pero algo en la mirada esperanzada de esa mujer me hizo decir, puedo hacerle algunas para que las pruebe. Si le gustan, podríamos arreglar algo. Esa noche, en mi pequeña cocina, preparé una docena de empanadas siguiendo la receta exacta de mi bisabuela. Masa de maíz amarillo, guiso de carne desmechada con cebolla, ajo, comino y color. Mientras las freía en aceite caliente, el apartamento se llenó de un aroma que me transportó a mi infancia, cuando ayudaba a mi abuela en su cocina de piso de tierra. Al día siguiente, cuando le llevé las empanadas a la señora, que se llamaba Carmen y trabajaba en una oficina cerca del mercado, su reacción fue inmediata. Al primer mordisco, sus ojos se iluminaron. «Dios mío», exclamó. «Esto sabe exactamente como las que hacía mi mamá». Me pagó las 12 empanadas y me pidió que le hiciera 2 docenas más para el día siguiente. «Voy a traer a mis compañeras de trabajo», me dijo. «Ellas van a enloquecer con estas empanadas». Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Había algo profundamente satisfactorio en ver la felicidad de Carmen al probar mi comida. No era la gratitud obligada de una familia que daba por sentado mi trabajo. Era el placer puro de alguien que apreciaba realmente lo que yo podía crear. Pero mi segunda experiencia vendiendo no fue tan exitosa. Decidí intentar suerte en el mercado del barrio con unos pasteles de pollo que había preparado. Me paré tímidamente en una esquina, con mi pequeña canasta cubierta con un trapo limpio, sintiéndome completamente fuera de lugar. Los vendedores establecidos me miraban con desconfianza. Uno de ellos, un hombre corpulento con delantal manchado, se acercó después de una hora. «Señora, usted no puede vender aquí sin permiso. Esto es territorio de nosotros. Váyase antes de que tengamos problemas». Su tono no era exactamente amenazante, pero sí lo suficientemente firme como para asustarme. Recogí mi canasta sin decir palabra y caminé de regreso a mi apartamento, sintiéndome humillada y vieja. ¿En qué había estado pensando? ¿Una mujer de 72 años compitiendo con vendedores que llevaban décadas en ese mercado? Esa noche me senté en mi cama, con el recetario abierto y lágrimas rodando por mis mejillas. Tal vez Verónica tenía razón. Tal vez yo era solo una anciana que molestaba, que ya no tenía lugar en el mundo real. Tal vez debería regresar, disculparme, aceptar mi rol de sirvienta invisible. Fue entonces cuando escuché unos golpes suaves en mi puerta. Al abrir, me encontré con una joven de unos 30 años, delgada, con el cabello rizado recogido en una cola de caballo y una sonrisa amable. «Buenas noches, soy Sofía, su vecina del apartamento de al lado. ¿No es usted la señora que está cocinando esas cosas deliciosas?» El aroma. Mi cocina había estado perfumando todo el pasillo. Me disculpé, pensando que tal vez la había molestado, pero ella negó con la cabeza rápidamente. ¿Molestar? Para nada. Es que huele tan rico que no he podido concentrarme en mi trabajo. ¿Qué está cocinando? Le conté sobre mi fracaso en el mercado, sobre los pasteles que no había podido vender. Para mi sorpresa, Sofía se interesó inmediatamente. ¿Puedo probar uno? Le pago, por supuesto. Cuando le traje un pastel de pollo recién salido del horno, su reacción fue aún más intensa que la de Carmen. Cerró los ojos mientras masticaba, como si estuviera saboreando algo sagrado. «Señora Isadora», me dijo después de un largo silencio, «esto no es solo comida. Esto es arte. Nadie me había hablado así de mi cocina jamás. Arte». Esa palabra resonó en mi pecho como una campana. «Mire», continuó Sofía, «yo trabajo en mercadeo digital. Manejo las redes sociales para varios negocios pequeños. Y le voy a decir algo. Usted no necesita competir en el mercado con los vendedores de siempre. Usted necesita una estrategia diferente». Me explicó que había una nueva forma de vender comida, que la gente estaba buscando precisamente lo que yo ofrecía. Comida auténtica, casera, hecha con amor y tradición. «No necesita un puesto en el mercado», me dijo con entusiasmo creciente. «Necesita empezar aquí,
en el barrio, con pedidos especiales. Yo puedo ayudarla. Esa noche, por primera vez desde que había salido de la casa de Damián, me fui a dormir con esperanza. Tal vez el mundo no había terminado conmigo. Tal vez solo necesitaba encontrar mi lugar de una manera diferente. Sofía cumplió su palabra. Al día siguiente me llevó a conocer a Marta, la dueña de una pequeña cafetería en el barrio Boston, a unas cuadras de mi apartamento. El lugar era acogedor, con mesas de madera y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la Medellín antigua. «Marta», le dijo Sofía, «te presento a Isadora. Ella hace la comida más deliciosa que he probado en años. ¿Qué te parece si le das una oportunidad como proveedora de algún plato especial?» Marta, una mujer de mediana edad, con ojos inteligentes y manos fuertes, me miró con curiosidad. ¿Qué sabe hacer? Por primera vez en meses, hablé de mi cocina con orgullo. Le conté sobre las recetas de mi abuela, sobre los secretos culinarios que habían pasado de generación en generación, sobre los platos tradicionales que ya pocas personas sabían preparar correctamente. «Tráigame mañana su mejor plato», me dijo Marta después de escucharme atentamente. «Si me convence, podemos hablar de negocio». Esa noche, en mi pequeña cocina, preparé el plato más importante de mi vida. Abrí el recetario en la página que había marcado años atrás, pero nunca había tenido la oportunidad de usar el mole antioqueño de mi bisabuela, una receta compleja que requería más de 20 ingredientes y 3 horas de cocción lenta. Mientras tostaba el ajonjolí y molía los chiles, sentí como si todas las mujeres de mi familia estuvieran ahí conmigo, guiando mis manos. Mi bisabuela, que había cocinado para los trabajadores de las minas de oro en Titiribí. Mi abuela, que había alimentado a sus 5 hijos durante la violencia de los años 50. Mi madre, que me había enseñado que cocinar era la forma más pura de amar. El mole quedó perfecto, espeso, aromático, con ese equilibrio exacto entre el dulce del chocolate, el picante de los ajíes y la profundidad de las especias. Era un plato que contaba una historia, que llevaba en cada cucharada siglos de tradición. Cuando se lo llevé a Marta al día siguiente, la reacción fue inmediata. Después del primer bocado, se quedó en silencio por un largo momento. Luego llamó a su esposo desde la cocina. «Carlos, ven acá. Tienes que probar esto». Carlos, un hombre mayor con bigote canoso, probó el mole y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto sabe como la comida de mi abuela», murmuró. «Hace 30 años que no probaba algo así». Marta me miró con una mezcla de respeto y emoción. «Isadora, ¿le gustaría ser nuestra cocinera especial? Los miércoles pueden ser su día. Los miércoles de doña Isadora. ¿Qué le parece?» No pude contener las lágrimas. Por primera vez en años, alguien me estaba ofreciendo trabajo no como una carga familiar, sino como reconocimiento a mi talento. Mi comida tenía valor. Yo tenía valor. El primer miércoles llegué a la cafetería con el corazón en la garganta. Había preparado 3 platos: el mole antioqueño, sancocho paisa y, para el postre, mi especialidad de 3 leches con un toque de café que había perfeccionado durante años. Para las 12 del día ya no quedaba nada. Los clientes hacían fila para probar la comida de doña Isadora. Escuchaba sus comentarios de satisfacción. Veía sus caras de placer al probar cada bocado. Una señora mayor me detuvo al salir. «Hijita, hace años que no comía algo tan sabroso. ¿Usted dónde aprendió a cocinar así?» «De mi abuela», le respondí con orgullo. «¿Y ella de la suya?» «Pues benditas sean todas las abuelas», me dijo con una sonrisa. «Usted tiene un don». Un don. Esa noche, caminando de regreso a mi apartamento con el dinero de mis ventas en el bolsillo, repetí esa palabra una y otra vez. Tenía un don. No era una carga, no era una molestia, no era una anciana inútil. Tenía un don que la gente valoraba, por el que estaba dispuesta a pagar. Los miércoles se convirtieron en el día más esperado de mi semana. Marta me había dado libertad total para experimentar, para preparar los platos que quisiera. Cada semana era una nueva aventura culinaria. Mondongo con las especias exactas que usaba mi tatarabuela, arepas de chocolo con queso campesino,
dulce de papayuela que había aprendido a hacer cuando era niña. Pero lo más importante no era el dinero que ganaba, sino cómo me sentía. Útil, valorada, respetada. Los clientes me llamaban Doña Isadora, con cariño genuino, no con la tolerancia condescendiente que había recibido en casa de Damián. Sofía se convirtió en algo más que mi vecina. Se volvió mi confidente y mi socia estratégica. Me ayudó a calcular costos, a planificar menús, a entender el negocio de la comida desde una perspectiva que yo nunca había considerado. Doña Isadora, me decía mientras revisábamos las cuentas de la semana, usted no se da cuenta del tesoro que tiene. Estas recetas son únicas, son historia viva. Historia viva. Esas palabras me hicieron reflexionar sobre algo que no había considerado antes. Yo no era solo una cocinera, era una guardiana de tradiciones. En mis manos estaban los secretos culinarios de 5 generaciones de mujeres que habían encontrado en la cocina su forma de resistir, de crear, de amar. ¿Has sentido alguna vez que tu historia, tu conocimiento, vale oro? Fue un jueves por la tarde, 3 meses después de haber salido de la casa de Damián, cuando mi pasado llamó a mi puerta. Literalmente. Sofía había salido y yo estaba en mi apartamento preparando el menú de la próxima semana, cuando escuché golpes insistentes. Al abrir la puerta, me encontré con Damián. Mi hijo parecía más delgado, más cansado de como lo recordaba. Había ojeras bajo sus ojos y su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada. «Mamá», me dijo, y por un momento su voz sonó como la del niño que había sido. «Necesitamos que regreses. No te extrañamos. No estabas bien. No, perdóname por no defenderte. Necesitamos que regreses». Como si fuera un electrodoméstico descompuesto que había que reparar y poner de vuelta en su lugar. Me explicó que Verónica estaba estresada sin mi ayuda, que las cosas en la casa no funcionaban sin mí, que había intentado contratar a una empleada doméstica, pero que no cocinaba como yo, que no conocía sus gustos como yo. Mientras hablaba, yo lo observaba con una mezcla de tristeza y claridad. Mi hijo no había venido a buscar a su madre. Había venido a buscar a su sirvienta. No había ni una palabra de disculpa por la humillación que había permitido, ni una pregunta sobre cómo había estado yo estos meses. Por primera vez en mi vida, le dije no a Damián. «No voy a regresar», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya no soy la mujer que se fue de esa casa. He encontrado mi lugar aquí». Su reacción fue de incredulidad, como si la idea de que yo pudiera tener una vida propia fuera imposible de concebir. «Pero mamá, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Cómo vas a vivir?» En lugar de responder con palabras, lo invité a pasar. Le mostré mi pequeño apartamento, le conté sobre la cafetería, sobre mis miércoles exitosos, sobre los clientes que esperaban mi comida con ansias. Le enseñé las fotografías que Sofía había tomado de mis platos, los comentarios de la gente, las ganancias modestas pero reales que estaba generando. Por primera vez, vi respeto en los ojos de mi hijo. No el respeto condescendiente hacia una madre mayor, sino el respeto hacia una mujer que había construido algo por sí misma. «No sabía que estabas haciendo todo esto», murmuró, observando las fotografías de mis platos. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», le respondí, «porque durante años solo me viste como tu cocinera, no como tu madre. Y definitivamente no como Isadora». Cuando se fue esa tarde, sin insistir más en que regresara, supe que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Tal vez algún día podríamos reconstruir nuestra relación, pero esta vez sería en mis términos, como iguales, no como patrono y sirvienta. Esa noche, mientras preparaba la masa para las empanadas del día siguiente, reflexioné sobre los meses que habían pasado. Había llegado a este apartamento como una mujer derrotada, sintiéndome inútil y desechada. Ahora era una emprendedora, pequeña pero próspera, con clientes que valoraban mi trabajo y una comunidad que me respetaba. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Había redescubierto mi valor, había encontrado mi voz, había recuperado mi dignidad. Ahora era momento de construir algo más grande, algo que honrara no solo mi propia transformación, sino el legado de todas las mujeres que habían venido antes que yo. Era momento de convertir mi don en un verdadero legado.
6 meses después de mi primer miércoles en la cafetería de Marta, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Los miércoles de doña Isadora se habían convertido en una institución en el barrio. La gente apartaba ese día especialmente para venir a probar mis platos, y Marta había tenido que expandir el horario, porque los clientes llegaban desde las 11 de la mañana esperando mesa. Pero mi verdadera transformación comenzó cuando Sofía me propuso algo que inicialmente me pareció imposible. «Doña Isadora», me dijo una tarde mientras contábamos las ganancias de la semana, «ya es hora de que tenga su propio negocio. Sus platos son demasiado especiales para estar limitados a un día a la semana». La idea me aterrizó y me emocionó a partes iguales. Yo, una mujer de 72 años, montando mi propio negocio. Sofía vio la duda en mis ojos y se sentó a mi lado con esa determinación que ya había aprendido a reconocer. «Mire», me dijo, sacando su teléfono y mostrándome fotografías de platos que había tomado durante los últimos meses. «Estas imágenes han recibido cientos de comentarios en redes sociales. La gente está hablando de usted hasta en otros barrios. Hay una demanda real». Era cierto. Había notado que últimamente llegaban clientes de lugares tan lejanos como Envigado y Bello, solo para probar mi comida. Una señora me había contado que su hija, que vivía en Bogotá, le había pedido que le trajera empanadas mías cuando fuera a visitarla. El primer paso fue encontrar el lugar perfecto. Después de semanas de búsqueda, encontramos un pequeño local en el barrio Laureles, con una cocina amplia y un comedor acogedor para unas 20 personas. No era lujoso, pero tenía algo que me enamoró inmediatamente. Grandes ventanas que daban a la calle, desde donde los transeúntes podrían ver mi cocina y oler los aromas de mi comida. El día que firmé el contrato de arrendamiento, mis manos temblaron tanto que apenas pude escribir mi nombre. Isadora Herrera, propietaria de negocio. Esas palabras sonaban extrañas pero poderosas en mi cabeza. Durante las siguientes semanas, trabajé como no había trabajado en décadas. Sofía me ayudó con los permisos, los registros, la decoración. Decidimos llamarlo El Sazón de Isadora. Un nombre simple pero que capturaba exactamente lo que ofrecía. El sazón único que solo viene con años de experiencia y amor por la cocina. Decoramos las paredes con fotografías enmarcadas de mi familia. Mi abuela en su cocina de leña. Mi madre preparando tamales para Navidad. Yo misma cuando era joven y recién había aprendido a hacer arepas. En el lugar de honor colgué una fotografía del recetario de mi bisabuela, abierto en la página del mole antioqueño. El menú que diseñamos era un homenaje a 5 generaciones de mujeres de mi familia. Cada plato tenía una historia. Cada receta era un pedazo de memoria familiar. No íbamos a competir con los restaurantes modernos con sus platos fusión y sus presentaciones sofisticadas. Nosotras ofrecíamos algo que no se podía comprar en ningún otro lugar: autenticidad. La inauguración estaba programada para un sábado de octubre. Los días previos apenas pude dormir de los nervios. ¿Y si nadie venía? ¿Y si mi comida no era tan especial como Sofía creía? ¿Y si había cometido el error más grande de mi vida gastando mis ahorros en este sueño? Pero el día de la inauguración, una hora antes de abrir, ya había gente esperando afuera. Carmen, mi primera clienta de empanadas, había venido con toda su familia. Carlos y Marta cerraron su cafetería temprano para estar presentes. Incluso algunos de los vendedores del mercado que inicialmente me habían rechazado aparecieron con curiosidad. Cuando abrí las puertas a las 12 del día, mi pequeño restaurante se llenó en minutos. El aroma del sancocho que había estado cocinando desde las 5 de la mañana recibió a los primeros clientes como un abrazo casero. Mientras servía plato tras plato, escuchaba las exclamaciones de satisfacción, veía las sonrisas genuinas, sentía el calor de una comunidad que me había adoptado como suya. Uno de los momentos más emotivos del día fue cuando llegó doña Esperanza, una señora de 85 años que vivía en el barrio y que caminaba con bastón. Cuando probó mi mondongo, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mijita», me dijo tomando mi mano con sus dedos arrugados, «usted cocina con el alma. Eso ya no se ve». Al final de ese primer día, cuando ya habíamos cerrado y Sofía y yo contábamos los ingresos, no podía creer los números.
Habíamos vendido hasta el último plato, pero más importante que el dinero era la sensación de propósito que me llenaba el pecho. Había encontrado mi lugar en el mundo, no como la sirvienta de nadie, sino como Isadora Herrera, empresaria y guardiana de tradiciones culinarias. Los primeros meses fueron desafiantes pero gratificantes. Cada día traía nuevos clientes, nuevos elogios, nuevas historias. Una pareja de recién casados eligió mi restaurante para celebrar su primer aniversario porque la comida les recordaba la de sus abuelas. Un grupo de estudiantes universitarios se convirtió en clientes regulares, viniendo cada viernes después de clases para comer comida de verdad. Pero el verdadero momento de validación llegó 3 meses después de la apertura, cuando recibí una llamada inesperada. Era de la Alcaldía de Medellín, del Departamento de Cultura. Me estaban invitando a participar en el Festival Gastronómico de la ciudad, como representante de la cocina tradicional antioqueña. Al principio pensé que era una broma. ¿Yo, compitiendo con chefs famosos y restaurantes reconocidos? Pero Sofía me convenció de aceptar. Doña Isadora, me dijo con esa convicción que ya conocía bien, usted tiene algo que ellos no tienen. Historia verdadera. El festival se realizaba en el Parque de los Deseos, con carpas instaladas para cada participante. Cuando llegué el día del evento y vi mi nombre en una carpa oficial, El Sazón de Isadora, tradición familiar, tuve que pellizcarme para creer que era real. Decidí preparar el plato que había iniciado todo, el mole antioqueño de mi bisabuela. Pero esta vez le agregué mi toque personal. Lo acompañé con arepa de chocolo y un pequeño vasito de mazamorra chiquita como postre. Era un menú que contaba la historia completa de Antioquia en 3 platos. Cuando abrieron las puertas al público, mi carpa se llenó inmediatamente. Pero no eran solo las familias del barrio que ya me conocían. Había periodistas gastronómicos, blogueros de comida, incluso otros chefs que habían venido a probar lo que ofrecía la abuela del festival. La reacción fue abrumadora. Las personas no solo comían mi comida, la saboreaban con una reverencia que me recordó por qué había empezado este camino. Un chef famoso de uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad se acercó a mi carpa y, después de probar el mole, me pidió la receta. Lo siento, le dije con una sonrisa, pero esa receta tiene 5 generaciones. No está a la venta. El respeto en sus ojos cuando escuchó mi respuesta valió más que cualquier dinero. Al final del día, cuando anunciaron los ganadores del festival, no podía creer lo que escuchaba. El premio a la tradición culinaria es para El Sazón de Isadora. Cuando subí al escenario a recibir mi reconocimiento, con las piernas temblando pero el corazón lleno, vi entre el público una cara familiar que me dejó sin aliento. Era Verónica. Mi nuera estaba ahí, en primera fila, con una expresión que jamás había visto en su rostro. Respeto genuino, mezclado con algo que tardé un momento en reconocer como admiración. Después de la ceremonia, cuando la multitud se había dispersado y yo estaba empacando mis ollas, Verónica se acercó a mi carpa. Venía sola, sin Damián, y por primera vez en años me miró directamente a los ojos. Isadora, me dijo, y su voz sonaba diferente, más humilde. Necesito pedirte perdón. Me explicó que en los meses desde que me había ido, su vida se había desmoronado de maneras que no había anticipado. Su carrera, que había puesto por encima de todo, había sufrido varios reveses. Su relación con Damián se había deteriorado, en gran parte porque él había comenzado a cuestionarla por cómo me había tratado. Me di cuenta, continuó con lágrimas en los ojos, de que te traté como yo tenía miedo de que me trataran a mí, como alguien inútil, como alguien que ya no servía. Pero tú nunca fuiste eso. Yo fui quien no supo ver tu valor. Era la disculpa que había esperado durante años, pero que llegaba cuando ya no la necesitaba para seguir adelante. La acepté con la serenidad de quien ha encontrado paz consigo misma, pero también le dejé claro que las cosas habían cambiado para siempre. Verónica, le dije, te perdono, pero también quiero que entiendas que yo ya no soy la mujer que se fue de tu casa. He encontrado mi lugar en el mundo, y ese lugar está aquí. Cuando se fue esa noche, supe que había cerrado un capítulo de mi vida para siempre. No con rencor, sino con la tranquilidad de quien ha demostrado su propio valor.
Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. El premio del festival había puesto a El Sazón de Isadora en el mapa gastronómico de la ciudad. Llegaban turistas de otras ciudades. Periodistas extranjeros escribían artículos sobre mi historia. Estudiantes de gastronomía venían a aprender de mis técnicas tradicionales. Pero lo que más me llenaba de orgullo no era la fama, sino las oportunidades que estaba creando para otras mujeres. Había contratado a 3 empleadas. Rosa, una viuda de 60 años que conocía los secretos de los dulces tradicionales. Carmen, que había dejado su trabajo de oficina para aprender el arte de las empanadas. Y Luz Dari, una joven madre soltera que necesitaba un trabajo flexible. Cada una de ellas traía sus propias recetas familiares, sus propias historias. Mi restaurante se había convertido en algo más que un negocio. Era un santuario de la memoria culinaria, un lugar donde las tradiciones se preservaban y se transmitían. Un año después de la inauguración, Sofía me propuso algo que inicialmente me pareció imposible, pero que terminaría siendo mi mayor legado. Doña Isadora, me dijo mientras revisábamos los libros de contabilidad que mostraban un negocio próspero y estable. ¿Qué le parece si empezamos a dar clases de cocina tradicional? La idea me emocionó inmediatamente. ¿Cuántas recetas familiares se estaban perdiendo porque las abuelas no encontraban a quien enseñárselas? ¿Cuántas jóvenes madres querían aprender a cocinar como sus antepasadas, pero no sabían por dónde empezar? Decidimos ofrecer talleres los domingos por la mañana. El primer taller fue sobre empanadas tradicionales, y esperábamos unas 10 personas. Llegaron 30. Mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta señoras de mi edad, todas con ganas de aprender, todas con historias que contar sobre su relación con la cocina. Mientras enseñaba a amasar la masa de maíz, a preparar el guiso, a doblar las empanadas con la técnica exacta que había aprendido de mi abuela, me di cuenta de algo profundo. No estaba solo transmitiendo recetas, estaba preservando una forma de amar, una manera de conectar con nuestras raíces, una tradición que había resistido siglos de cambios. Los talleres se volvieron tan populares que tuvimos que expandirlos a 2 días por semana. Cada sesión era diferente. Un día enseñábamos sancocho, otro día dulces navideños, otro día el arte perdido de hacer chicharrón de verdad. Pero todas tenían algo en común. Eran espacios donde las mujeres se reconectaban con su herencia culinaria y, en el proceso, conmigo mismas. ¿Has sentido alguna vez que al enseñar lo que sabes, también estás aprendiendo quién realmente eres? Fue durante uno de estos talleres que recibí la visita más inesperada de todas. Damián llegó un domingo por la mañana, tímidamente, mientras yo estaba enseñando a preparar arepas de chocolo a un grupo de madres jóvenes. Se quedó parado en la entrada, observando, hasta que terminé la clase. Cuando las estudiantes se fueron, se acercó con una expresión que no había visto desde que era niño. Vulnerabilidad pura. «Mamá», me dijo, «quiero aprender». No quería aprender solo las recetas. Quería aprender la historia detrás de cada plato, entender las tradiciones que había dado por sentadas toda su vida. Quería reconectar conmigo, pero esta vez como mi hijo, no como mi patrón. Decidimos que vinieran los sábados por la tarde, cuando el restaurante estaba cerrado. Solo él y yo, en mi cocina, donde le enseñé todo lo que su abuela y bisabuela habían enseñado a nuestra familia. Mientras le explicaba por qué el mole necesitaba exactamente 20 minutos más de cocción, o cómo saber cuándo la masa de las empanadas tenía la consistencia perfecta, también le conté las historias que nunca había tenido tiempo de escuchar. Le hablé de su bisabuela, que había mantenido a 5 hijos vendiendo empanadas en las minas de oro, de su abuela, que había escondido el recetario familiar durante la violencia política para que no se perdiera, de mí, de mis sueños de juventud, de los sacrificios que había hecho y que él nunca había conocido. Por primera vez en décadas, Damián me veía como una persona completa, no solo como su madre. Y yo redescubrí en él al hijo que había criado, el niño curioso que una vez me había ayudado a amasar pan. 2 años después de abrir El Sazón de Isadora, mi pequeño restaurante se había convertido en una institución en Medellín. Habíamos sido mencionados en guías gastronómicas,
Habíamos ganado premios locales. Habíamos inspirado a otros restauradores a valorar la cocina tradicional. Pero mi mayor orgullo no eran los reconocimientos externos. Era ver cómo Rosa había florecido como repostera especializada, cómo Carmen había abierto su propio negocio de empanadas, cómo Luz Dari había ahorrado suficiente dinero para comprar una casa para ella y su hijo. Era saber que las recetas de mi familia ya no se iban a perder, porque las había transmitido a cientos de mujeres que las guardarían y las pasarían a sus propias hijas. Era entender que mi legado no era solo un restaurante exitoso, sino una comunidad de mujeres que habían redescubierto el poder de sus propias tradiciones. Una tarde de domingo, mientras cerraba el restaurante después de otro taller exitoso, me senté en la cocina vacía y abrí el recetario de mi bisabuela. En la última página, donde siempre había estado en blanco, escribí una nota para las futuras generaciones. El secreto de cocinar no está en seguir las recetas al pie de la letra, sino en entender que cada plato que preparamos lleva el amor de todas las mujeres que vinieron antes que nosotras. Cocinen con orgullo, cocinen con historia, cocinen sabiendo que ustedes también son parte de esta cadena de sabiduría que nunca se rompe. Isadora Herrera, 2024. Cuando terminé de escribir, me di cuenta de algo hermoso. Había empezado este viaje sintiéndome invisible, inútil, descartada. Pero al final había descubierto que mi verdadero poder nunca había estado en ser necesaria para otros. Había estado en reconocer mi propio valor, en honrar mi herencia, en crear espacios donde otras mujeres pudieran hacer lo mismo. A los 74 años, Isadora Herrera no era solo la dueña de un restaurante exitoso, era la guardiana de 5 generaciones de sabiduría culinaria, la mentora de decenas de mujeres emprendedoras, la abuela que había adoptado a toda una comunidad. Mi historia había comenzado con una humillación, pero había terminado con la comprensión de que nunca es demasiado tarde para florecer, para descubrir que nuestras raíces son nuestro poder, y que el amor que ponemos en lo que hacemos siempre encuentra la manera de multiplicarse y regresar a nosotros. Cada mañana, cuando abro las puertas de El Sazón de Isadora y el aroma de mis tradiciones familiares llena la calle, sé que estoy haciendo algo más que vender comida. Estoy honrando la memoria de todas las mujeres que me enseñaron que cocinar es amar, que amar es resistir, y que resistir es la forma más hermosa de florecer. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.